Mucho se habló y se habla de la Guerra de Malvinas, pero la verdadera historia es la de los propios protagonistas. Jorge Fiorito, Hugo Ramírez, Jorge Brizuela, Héctor Casas. Ayer jóvenes, hoy adultos, lucharon por defender lo que nos pertenece. En este momento usted va a vivir la verdadera historia de lo que pasó a partir de aquel 2 de abril de 1982. Malvinas, desde adentro. Por ahí yo, cuando termine de hablar todo esto que vamos a hablar, por ahí no voy a poder llegar a explicar realmente bien qué es una guerra, que en definitiva fue lo que me tocó vivir. Yo estuve en una guerra y eso por ahí no es tan fácil explicarlo. Se da cuenta que es una cosa dolorosa nada más, pero por ahí no lo sentí como lo siente otro que estuvo. Estábamos en una guerra y la guerra no es buena para nadie. Yo siempre sostuve de que con el paso de los años me di cuenta de que nadie gana en una guerra. Gana un gobierno, ¿por qué? Porque mantiene su poder o porque sigue teniendo las Islas Malvinas, que quizá la pueden explotar en petróleo, en pesca o algo. Económicamente ganan, pero en sí pierden todo. Hay muchas bajas, tanto inglesas como argentinas. Tenés que haber matado a alguien para poder ser veterano de guerra, y no es así. Sí, hablamos de la isla Malvinas, pero nunca hablamos de los compañeros que quedaron y también de los compañeros que quedaron en la isla Malvinas. Yo, más de todo, a los chicos del buque los conocíamos todos, porque hacía 9 meses, una casa ahí. Y tenía 200 metros largo, pero yo conocía de proa hasta popa. Yo estudié en una escuela secundaria, estudié para ser técnico electromecánico, no me preparé para ir ni a matar ni a morir. No me preparé para ir ni a matar ni a morir. En el año 81 me llega una citación para el servicio militar obligatorio para presentarme en el año 81 el 3 de agosto. Nos embarcan en un tren, éramos como 900 de acá, de la provincia de Santa Fe. Y bueno, salimos una tarde y llegamos al otro día a la noche. Pues yo no sabía que ellos también iban el mismo día. Yo los vi en el tren. No, lo vi al otro día, cuando nos estaban dando la ropa. Ahí nos dan un número, que ese número va a ser nuestro documento, va a ser como nuestra identificación durante todo el periodo de conscripción que teníamos. Y ahí permanecemos durante 2 meses, en donde nos enseñan toda la base de lo que es marina, lo que es un barco, sus partes, los grados de marina, desde conscripto hasta el comandante de un barco. Nos enseñan a desfilar, algo muy por arriba del manejo de armas. Esencialmente se basaba todo en barcos, como manejarse arriba de un barco. Que el de la instrucción, el que mejor la pasó fue Brizuela. Le puso un mes para escribir el himno en un portón. Claro, y preguntaron quién sabía escribir letras y dibujar. No, 10 puntos para escribir, pero le puso casi 2 meses, no bailó nada en la instrucción. Bueno, después de ahí, después de los 2 meses de instrucción, nos toca de destino, nos van destinando y a mí me toca el portaaviones. Más o menos 60 santafesinos, nos tocó el crucero General Belgrano. Tenía 190 metros de largo
tenía 60 de ancho y eran 5 pisos, y adentro es un laberinto. Es un laberinto con pasillitos angostos que 2 personas bien paradas así de frente no pasan. El buque nuestro estaba en reparaciones, pero el comandante dio una orden que, bueno, que tenían que zarpar para la isla. Durante la noche navegamos, hacía zafarrancho de combate y, bueno, dormíamos vestidos porque la posibilidad era esa, que podía venir el enemigo. Y, bueno, tuvimos varias noches de zafarrancho de combate hasta que llegamos a la isla del Estado. Ahí en la isla del Estado quedamos anclados como 2 o 3 días, pero no teníamos comunicaciones. El Colimba lo que menos comunicaciones tenía. Nosotros salimos para Malvinas el 27 de marzo, sin saber a dónde íbamos. Estábamos casi 15 días antes, estábamos cargando bombas de 500 y 1000 kilos. Son las que iban abajo los aviones, abajo la ala de los aviones, pero sin saber para qué lo que era. O sea, nosotros las hacíamos rodar sobre una red de acero y, bueno, las metían al hangar y ahí las acomodábamos. Esas eran las que iban abajo los aviones. Y, bueno, el 27 salió a navegar el portaaviones. Pero nosotros sin saber nada hasta el último momento. El 2 de abril a la mañana en formación, a las 7 de la mañana en cubierta de vuelo. Ya en el 82, ya en abril, yo no me acuerdo si el 12 me parece que era de abril o 15 de abril, por ahí me iba de baja ya. Y pasa lo de Malvinas y, bueno, se suspenden las bajas y los muchachos, porque el ejército tenía 3 bajas. La primera baja había salido, la segunda baja había salido y nosotros que íbamos a hacer la tercera baja, estábamos por salir. Nosotros no nos salimos y los muchachos que se habían ido en la primera y en la segunda baja los vuelven a convocar. Teníamos una ropa azul nosotros, la ropa de trabajo era azul. El traje marinero, a ese le falta la corbata y venía un lazo, una soguita de plástica, que era como un collar que nosotros mismos le habíamos hecho los nudos por si llegabas a caer de prisionero, y para que nos dé información te podías ahorcar con la misma soga. Se ceñía de una forma que o sea, te asfixiaba. Corría, vos te lo acomodabas como una corbata, debajo de la corbata iba, así la corbata. Y eso se estiraba y se cerraba. Vos lo enganchabas con algo así y eso, al ser plástico, se cerraba. Eso lo usaba cuando tenías alguna formación de algo importante o ibas a izar la bandera. Nos enteramos a la mañana. Ya habíamos visto anteriormente un movimiento raro de tropas. Alcancé a ver los famosos lagartos, que eran la élite de Argentina, eran los grupos comando que tenía Argentina, los especialistas en guerras, y todos con sus armas, granadas colgadas en el pecho, sus mochilas, y vimos muchos movimientos de vehículos antitanques que cargaban en barcos que están ya, son especiales para llevar vehículos grandes, todo eso. Hasta que llegó el día de que se toman Malvinas. No, yo después del 2 de abril yo creía que se había terminado todo, ya estaba, lo más grave había pasado y que como a nosotros los superiores nos decían que era imposible que lleguen, sin ayuda, imposible que lleguen, y sin embargo llegaron. Entonces el pueblo argentino enardecidos, chochos, porque se llenó Plaza de Mayo cuando se tomó Malvinas y quizás sin medir las consecuencias. Que sepa el mundo, América, que un pueblo
con voluntad decidida como el pueblo argentino. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa. Veo una persona que no está realmente consciente de lo que estaba haciendo, que no le importó la vida de muchos argentinos. La intención de ellos era simplemente mantenerse en el gobierno argentino. Pensás que si se hubiera ganado la guerra de Malvinas, quizás todavía hoy tendríamos un gobierno militar, que creo que es lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra, Margaret Thatcher estaba ya quizás culminando su mandato y bueno, estuvo el conflicto de Malvinas y siguió, al ganar el conflicto, siguió por muchos años más. Altieri tomaba un poquito. Si quieren venir, que vengan, dijo. Pero bueno, así no fue, qué sé yo, no, para mí no era buena persona. Que él le hizo matar a toda esta gente. Los peores son los Estados Unidos, los yanquis. Para mí lo peor que hay. Ellos están en todas las guerras, están metidos, en todos lados están metidos. Bueno, Chile. ¿Qué se va a hablar de Chile? Ellos fueron los que nos entregaron. Todos los satélites pasaban por ahí. Así lo hundieron al Belgrano. Ya te digo, por bienes económicos. Porque de esa manera consiguió después armamento, un montón de cosas que Inglaterra le dio por haberlo ayudado. Pero pienso que por ser un país de América del Sur no tendrían que haber... si no querían participar, bueno, no participen. Pero lo ayudó de todas maneras, porque pusieron un radar que identificaba cada vez que salía aviones de Argentina. Sabían cuando salió la flota, avisaron a Inglaterra de la flota había salido a navegar la flota argentina. O sea que tenían, que son datos que para una guerra son muy importantes. Nosotros no teníamos ninguna necesidad de aquí, de un juego, de estar en lealtad hacia un vecino que nos estaba amenazando a nosotros y que nosotros éramos su propio próximo objetivo. Yo hice todo lo posible para que Argentina perdiera la guerra. Yo hice todo lo posible para que Argentina perdiera la guerra. Ya, era suficiente con los datos por satélite que le mandaba a Estados Unidos, dando toda la ubicación. Y bueno, todavía tenían la ayuda de Chile. Cuando hubo países que, bueno, no dieron ayuda a Inglaterra, pero tampoco participaron. Creo que Perú fue el país que sí participó abiertamente con Argentina, enviando aviones y ofertando todo el apoyo que estaba al alcance en ese momento Perú. Después que se pasa lo de Malvinas, que se toma Malvinas, empiezan a llamar a los que se habían ido de baja y los nuevos vuelven a la compañía que estaban haciendo las instrucciones y toman la guardia, todo, y nosotros nos libran de todo y no empiezan a repartir el armamento, la ropa, todo como para viajar. No sabíamos si nuestro destino iba a ser Malvinas, pero sabíamos que por lo menos al sur íbamos a ir. Bueno, Fabián se presenta. Fabián y Emilio son mis dos compañeros. Yo estuve en un pozo durante 3 meses y pico en Malvinas, y Fabián y Emilio son mis compañeros que estuvieron conmigo en el pozo. Bueno, Fabián se presenta, que ese era mi mejor amigo de las Colimbas, y no nos dejaban avisar, no dejaban recibir visita, nada. Entonces nosotros nos escapamos. Yo iba a ir a avisar a mi familia, que no la tenía cerca, porque iba a ir a avisar a mi novia. Cuando van a la cuadra, que tendríamos que estar todos los soldados, de los 350 soldados quedarían 50. 300 se habían escapado, pero no porque nos escapábamos por nada, sino como para hacer una despedida de la familia, avisar que estábamos bien, que nos íbamos, no sabíamos si al sur o a Malvinas, pero que viajábamos, que nos íbamos, que ya estábamos todos equipados. Y bueno, volvimos y nos bailaron, nos castigaron, yo qué sé, hasta que llegó el momento que teníamos que viajar.
Después de ahí nos llevan en colectivos así a Palomar. En Palomar ya nos dicen que vamos por Malvinas. El portaaviones nosotros tuvimos más o menos 1,5 kilómetros, 2, se veía las islas. El portaaviones no llegó hasta más cerca porque estaba la marea baja, tocaba abajo. Entonces quedó ahí y después hacíamos patrullaje dentro de las 200 millas. Yo llegué a Malvinas el 10 de abril. Yo llego al aeropuerto de Malvinas y caminamos hasta Puerto Argentino, la ciudad de Puerto Argentino. El aeropuerto, ponele, está acá y Puerto Argentino sí. Y hay como una calle, como una ruta. Bueno, pero son 8 kilómetros. El portaaviones era un buque viejo, no tenía para detectar submarinos, nada, no tenía radar. Tenía que largar los aviones para poder detectar si venían submarinos. Hasta que descubrieron la flota inglesa casi 15, 20 días después, o más tal vez, no me acuerdo bien. Eso lo detectó los aviones, que de ahí, bueno, eran 2 aviones tracker del portaaviones 25 de mayo, que de ahí salieron que uno para cada lado para despistar, para no ubicar a dónde estaba el portaaviones. Como el portaaviones no tenía radar, nada. La primera noche dormimos en un galpón. Después ya nos ubican ahí pegado a la ciudad. Entonces éramos compañeros de ingenieros y minábamos nosotros. Minamos la costa ahí que estaba ahí cerca del puerto y nos quedamos de apoyo. Éramos 50 soldados más los suboficiales y oficiales. Sale parte de la flota a navegar cuando se toma Malvinas. El crucero, por unos inconvenientes que tenía en reparaciones que se estaban haciendo, no salió ese día a navegar. Nosotros salimos el 16 de abril a navegar. Teníamos alguna información, no mucha porque nosotros éramos colimba y no teníamos mucha, pero sabíamos cuando tomaron las Malvinas que había muerto el capitán Giachino. Bueno, ahí eso supimos nosotros. Pedro Giachino fue el jefe de una patrulla de comandos anfibios y buzos tácticos que desembarcó del destructor Ara Santísima Trinidad en Puerto Argentino el 1 de abril de 1982. La suya fue la primera vida que se cobró la Guerra de Malvinas. A las 6 de la mañana del 2 de abril, Giachino rodeó con sus hombres la casa del gobernador británico y le intimó rendición. Su misión era evitar un combate en plena urbe. Los británicos, al verse amenazados, abrieron fuego sobre la patrulla, sin provocar daños. 30 minutos después, la primera ola de asalto de la Fuerza de Desembarco Argentina toca tierra. La recuperación de las islas se estaba consumando. Para evitar el enfrentamiento en la ciudad, tomó la decisión más importante de su vida. Avanzó solo hacia el interior de la casa del gobernador para conseguir su rendición. Al derribar una puerta, recibió el fuego de una ametralladora enemiga y gritó a sus hombres que se cubrieran. El teniente de fragata, Diego García Quiroga, y el cabo enfermero Urbina resultaron heridos al intentar rescatarlo. Esta situación motivó al gobernador británico a ordenar la suspensión del fuego y pedir parlamento. La misión del capitán Giachino se había cumplido. El gobernador se rindió antes de que las tropas argentinas hicieran su entrada a Puerto Argentino. El precio, su vida. La República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional. La información era muy filtrada. Nos íbamos enterando algo por alguna radio oculta que teníamos y a la noche la prendíamos y bueno, agarramos Radio Uruguay o algo así, en donde nos íbamos enterando más o menos de las cosas que iban sucediendo, porque era como que nos tenían un poquito
en silencio para que quizás que no nos asustemos. Nosotros teníamos cartas, mandaban, pero llegaban censuradas, o sea, te las abrían, las leían, si a ellos había algo que no les gustaba, lo tachaban. Mi papá viajó a España en el año 82 para ver el Mundial y desde allá se dio cuenta que las noticias que se mostraban en Argentina eran muy distintas de las que se mostraban en Europa o en otros lados del exterior. Nosotros lo pudimos ver en una de las cartas que le envió a su socio acá en Argentina, en la que decía que allá las noticias mostraban lo opuesto de lo que se decía acá, que cuando él viniera a Argentina les iba a contar lo que verdaderamente estaba sucediendo con la guerra. Argentina en ese tiempo era todo mandado por militares y las radios no podían decir vamos perdiendo, nos están ganando, están matando a nuestros soldados o algo. La carta es larga, pero uno de los fragmentos precisamente habla de esto y dice que aquí en Europa las noticias de Argentina no son buenas, dicen que vamos muy mal en la guerra, pero nosotros recibimos noticias de Argentina muy distintas. Cuando llegue a Argentina les voy a contar bien. No, decían vamos ganando la guerra, porque era la información que le obligaban los militares a dar. No, la experiencia que teníamos en barco nula. Y te digo más, en unos quizás 20, 30 días antes que comience la guerra, había entrado al crucero una tanda de conscriptos salteños y jujeños. No llegaron esos chicos a conocer en sí lo que era el buque adentro. Bueno, esos chicos muchos quedaron adentro del barco sin poder salir. Cuando nos meten los torpedos, nosotros ni idea, que hacía varios días que nos seguía un submarino, no teníamos nada para defendernos de un submarino. Y bueno, fue algo, dos explosiones así, una seguida de la otra, un estampido seco, profundo y tembló todo el barco. Me encontró bien vestido porque yo dormía vestido. Yo justamente, el comandante a la mañana antes de ser atacado, el que quería pasar a comer lo podía hacer, y el que no, como venían muchos días de zafarrancho, podía descansar. Y nos venían aconsejando que durmiéramos vestidos y con el salvavidas bien ahí a mano. Y como tenía varias horas para dormir, se me dio por desvestirme, pero puse toda mi ropa doblada abajo del colchón de la cucheta, dormía en una tercer cucheta. Y a la tarde, bueno, me hice llamar con el de maquinaria y pasé a tomar mate. Y justo encontré un muchacho acá de Cerodino que, bueno, hasta el día de hoy le agradezco, que él fue uno que me salvó la vida. El primer torpedo me hace pegar con la cucheta de arriba y cuando me quiero acomodar, sin saber lo que pasaba, el segundo torpedo me tumba de la cucheta, caigo al suelo. Todo eso no sabía, eran dos explosiones fuertes, pensaba que podía ser caldera. Yo iba a pasar al comedor grande porque hay 3 comedores, uno de babor, uno de estribor y uno en el centro. Y más de todo, en el centro los chicos jugaban las cartas, había una televisión, miraban televisión, y yo encaré para el comedor grande. Y este muchacho estaba solo en el comedor babor y me dice, cuando justo estaba por llegar allá al comedor grande, me llama. Un muchacho de Cerodino, muy Müller. Y me dice, vení Fiorito, vamos a tomar mate. Dice, no, le digo, pero como él estaba solo, yo me volví. Esa casualidad de que uno en la vida me pegué la vuelta. Y me puse a tomar mate mano a mano en una mesa larga, uno de un lado y el otro del otro. Y inclusive yo el jarrito de mate lo dejé a la par mía y tomaba mate en bombilla. Y bueno, y hablamos de este tema, del frío que hacía afuera, que era difícil abandonar el buque por el frío que uno... En la cabeza pasaban miles de cosas, pero lo que menos pensaba que podíamos ser atacados. Bueno, me empecé a cambiar, me puse todo. Cuando me estaba poniendo el salvavidas, entra a oscura un cabo MB que estaba yo ahí y me dice,
me pregunta qué estaba haciendo y le dije, me estoy cambiando, estaba durmiendo, ¿qué pasó? Explotó las calderas, ¿qué pasó? No, rápido, dispará a cubierta principal y nos metieron 2 torpedos. Uno pegó en el comedor grande y agarró mucho sollado, agarró cantina, y el otro le borró como 10 metros de proa. Ahí me doy cuenta de por qué tanto humo y cómo ya se empezaba a inclinar el barco hacia un costado. Con el megáfono de mano se hizo correr la voz de cubrir puestos de abandono. Ese cubrimiento de puestos de abandono no significaba que el hombre se iba a tirar al agua, sino que fuera a cubrir abandono en los puestos que ya en tantos zafarranchos o prácticas que se habían hecho, conocía de memoria. Como nosotros conocíamos bien el buque, porque hacía 9 meses que estamos ahí, atimamos en una puerta, son compartimentos, y ese momento el buque está en condiciones Z. Z quiere decir que todos los compartimentos se cierran, y si se agujerea abajo el buque, se llena de agua en un compartimento y los otros no, porque puede seguir navegando el buque, por más que se llene un compartimento de agua. Pero en ese momento, como fue tan grande la explosión, rompió todo. Pegó a la par de la coraza, no agarró la coraza, pegó a la par de la coraza. Mi pensamiento era, ordeno el abandono, no ordeno el abandono, el buque se puede salvar, no se puede salvar. No teníamos miedo. Yo muchas veces dudé de si no nos ponían algo en la comida, porque no había miedo, no había miedo. Sabíamos que estábamos en un barco viejo, que cualquier cosa que nos atacara le iba a hacer daño al barco. De un daño de explosiones hasta hundirnos. Sabíamos, porque a veces se hacían pruebas de tiro en islas en el sur, islas de los estados y todo, que son islas deshabitadas, y se hacían pruebas de tiro y más de una vez no salían los tiros de los cañones, nos mandaban todo a la otra punta del barco por miedo a que exploten, hasta que venían los expertos y desactivaban otra vez, le sacaban la cápsula de la bala que habían puesto, el proyectil que habían puesto en el cañón, y no salían. O sea que era muy antiguo, muy antiguo. Tenía ametralladoras antiaéreas, pero a manivela todavía. Cuando pasaron los aviones que había en ese momento, hasta que vos das vuelta una manivela no ves más el avión. Sabíamos, éramos conscientes de que cuando algo que nos atacara, algún daño nos iba a hacer hasta hundirnos. Bueno, agarré 2 o 3 escaleras, porque estamos casi bien al nivel del mar, a donde estaba el comedor. Y bueno, llegué a cubierta y me encontré con esta sorpresa. 10 metros proa, la gente que gritaba. Teníamos el entrenamiento de salir a la cubierta principal y urgente ir a pararnos frente a nuestra balsa. Quedamos un ratito ahí, yo me fui a la balsa que me correspondía. Y cada 20 personas había una balsa. Nosotros sabíamos, nuestra balsa era la número 29. Así que nos paramos frente a nuestra balsa a esperar a ver qué sucedía, si había que abandonar o qué. Nosotros estábamos preparados. Porque no tenía salvación por la forma en cómo se había metido en el agua, cómo estaba inclinado. Evidentemente no podía demorar más la orden de abandono. Es ahí que le transmito a mi segundo comandante, que estaba más abajo, abandonar el buque. Teníamos 20 personas en cada balsa. Y yo llegué ahí, uno de los primeros casi, y yo veía que no venía en el grupito mío de balsa. Y bueno, pero el comandante vio que se hundía el buque, dio abandonar el buque. Es la orden más trágica, más tremenda que un comandante puede dar. Bueno, nosotros cuando salimos del puerto, el crucero me parece que estaba en dique seco, estaba en el arreglo, y me parecía imposible que digo, ¿cómo lo van a hundir si estaba? Pero resulta que lo habían mandado así como estaba. Más que tenía los compañeros míos del mismo pueblo, tenía otras amistades que dentro de los 2 meses de inclusión nos conocimos. No lo podía creer, digo, ¿cómo puede ser? Nos hundieron en una parte que habían dicho que no iban a atacar un barco, que eran fuera de las 200 millas marinas que habían puesto
alrededor de las Islas Malvinas, y sin embargo no respetaron eso y nos hundieron fuera de esas 200 millas. En ese momento vos hacías lo tuyo. Podía haber ayudado unos cuantos heridos, pero en ese momento se hundió tan rápido que uno no pudo ni bajar siquiera abajo a ver si había algún herido. Yo inclusive vi algunos heridos en cubierta, pero qué pasó con ellos no lo sé. Sinceramente te digo que el ser humano es... En ese momento me salvo yo. Eso fue lo que nosotros vimos. Es decir, primero yo, después... se pedía por favor que ayudaran a las cosas, y algunos me manoteaban, pero cuando se dio la orden de abandono, que ya el buque no aguantaba más a flote, se tiraron todos a sus balsas. Entonces los camilleros empezaron a arrojar a la gente al agua. Atimé a tirarme a la balsa, pero como vio que la balsa se empezaban a amontonar toda ahí junta, yo agarré y como la balsa tiene una piolita todo alrededor, empecé a manotear la balsa más lejana, porque pegaban todo en la coraza del buque. Esas balsas son como tambores de 200 litros, digamos. Imagínate un tambor de esos azules que vienen ahora de 200 litros, de plástico, que están agarradas a la pared del barco. Había que apretar unas chavetas que tiene, se sueltan, tenerlas, llevarlas hasta la orilla del barco y arrojarlas al mar. Y quedaba una soga agarrada a la mampara del barco y quedaba atada en la balsa. Esa soga vos la empezabas a tirar hasta que se tensaba, le pegaba un tirón fuerte y ese plástico reventaba. Se partía y automáticamente se inflaba una balsa, ya quedaba infladita y sujeta con esa soga. Probamos primero con nuestra balsa 29, se reventó el plástico y no se infló. Había quedado otra balsa ahí que nadie la usaba, entonces con un grupo tiramos esa balsa, probamos y esa balsa sí se abrió. De un lado, los que se tiraron del lado de babor, les quedaba ahí cerquita el agua, 1 metro y estaba el agua, casi que hacían un paso y estaban arriba de la balsa. En cambio a nosotros, que nos tocó del lado de estribor, se había hecho una distancia como de 10 metros hasta donde estaba la balsa. Entonces el mar un poco agitado y teníamos que esperar que una ola la levantara un poquito para que achicara la distancia, calcularle bien y tirarte. Tenías que caer arriba del techo de la balsa, a su vez tenía 2 ventanitas y te inclinabas y te mandaba adentro de la ventanita. Y urgente te ponías a un costado, sentado, te agarraba, trataba de poner la cabeza entre medio de las rodillas y taparte porque venían cayendo más gente ahí arriba. Tenía miedo que haga una surción o que lo chupe o que se venga arriba nuestro. Entonces agarré y vi que había unas cuantas balsas alejadas. Como tenía una piolita me fui agarrando de cada balsa hasta que me alejé unos 20 metros más o menos. Y bueno, agarrado de ahí yo miraba al buque como se hundía, así que lo vi prácticamente todo el buque como se hundía. Nosotros éramos 17 arriba de esa balsa. La balsa nuestra era capacidad para 20, pero éramos 32. En esa balsa donde yo me agarré y que de ahí me aferré y no salí más, éramos 32. Había un conscripto de Jujuy quemado de los tobillos para abajo, los 2 pies quemados. Quemaduras porque adentro el proyectil elevó la temperatura de petróleo tanto que empezaron a explotar todas las cañerías de petróleo, empezaron a explotar con petróleo caliente y quemaba a la gente. Este chico estaba quemado en los 2 pies, entonces lo acomodamos en un lugar para que estuviera bien. Siempre nos enseñaban de que cuando teníamos que abandonar un barco que se hunde, teníamos que tratar de estar de 200 metros en adelante, alejado del barco. Nosotros, el crucero se hundía y nuestra balsa estaría a 7 metros de donde estaba el crucero. Pensé en ese momento que los chupaba, el agua los chupaba. Y cuando vi que se hundió el buque y abajo empezó a hacer unas burbujas, unos ruidos, qué sé yo, y que después a la media hora quedó todo calmo, ya como medio
estuve tranquilo, pero si no... Es ahí donde esas fotos famosas, la secuencia de fotos del hundimiento, hay una foto donde se ve el buque y dos figuras humanas en la proa. Esas dos figuras humanas son el suboficial Barrio Nuevo y el comandante. Me pasó por la cabeza que podíamos quedar ahí. Nosotros encontramos una persona que venía flotando, también estaba desnuda por completo, lo único que le habían puesto un salvavidas y quemado en tal magnitud que no tenía cabello, no tenía, la piel eran partes negras y partes rojas, y bueno, lo alzamos, lo pusimos dentro de la balsa. Esa persona gritó toda la noche y después, amaneciendo al día siguiente, ya no gritó más, falleció. Amaneciendo al día siguiente, ya no gritó más, falleció. Lo que quedaron los 323 que quedaron en el fondo del mar, eso me da mucha pena, sí, eso es lo más triste, más doloroso. Teníamos